Sherry, pero sí decir que para todos nosotros en el INESIP es la verdad que un verdadero honor y un placer enorme poder visitar la provincia, esta vez con el sorteo ya realizado, sabiendo que este año vamos a poder tener los primeros juicios por jurados en la provincia de Chaco. Gran mérito de Víctor, de Emilia, de la ministra de Gobierno, de haber logrado finalmente este año poder tener el sorteo y empezar a cumplir esta manda constitucional que hace tanto tiempo se les viene incumpliendo a los chaqueños y a las chaqueñas y también a muchos de los argentinos y argentinas. ¿Qué decir de Sherry? Sherry, más allá de su extensísimo currículum, ha escrito más de 100 artículos y libros. Algunos de ellos están aquí en esta compilación que el INESIP se ha tomado el trabajo, gracias a Andrés Harfuch, de traducir para que estén accesibles en español para todos nosotros. Es una gran profesora que ha dirigido muchísimas investigaciones. Es una de las personas que más sabe sobre el juicio por jurados y especialmente en torno a la deliberación y la importancia de la unanimidad. Yo creo que escucharla, Sherry, va a permitir romper un poco con algunos de los mitos, prejuicios, ideas, representaciones que muchos de todos nosotros tenemos sobre el jurado, que aparecen cada vez que se empieza a discutir por la implementación del juicio por jurados. El jurado, ¿cómo es esto? Recién Valerie decía, ¿cómo podemos pensar en una Argentina que pareciera siempre pensar todo en términos opuestos, en un Boca River, ¿no? Estás de un lado o estás del otro? ¿Cómo en una Argentina así se pueden lograr decisiones unánimes? ¿Y por qué eso es tan importante? Sherry va a poder explicarnos, contarnos, ilustrarnos, no solo desde la teoría, que también, digamos, se reproduce en muchos de los discursos que hemos escuchado en el día de hoy, sino centralmente aportando información científica, rigurosa, empírica, que viene muy bien para derribar estos mitos que muchas veces aparecen en las discusiones públicas. No puedo dejar de decir además que para mí es un honor y un placer tan grande, porque ellas dos, tanto Sherry como Valerie, como decía antes, cada vez que les pedimos que vengan a visitarnos, que nos ayuden con el proceso argentino, que recorran la provincia, han estado en buena parte de las provincias del país que están discutiendo estas leyes, vienen hasta aquí, se suben a un avión, se bajan de un avión, se suben a otro, se suben a un auto, bajan del auto y estamos llevando así de un lado para el otro, porque es tan importante lo que tienen para compartirnos y es tan importante para nosotros poder contar con ellas. Nos han abierto las puertas de Estados Unidos para conocer más de 50 años de investigación en juicio por jurados y están hoy aquí para compartirlo desinteresadamente con todos ustedes. Es una enorme persona y además para nosotros una gran amiga de la casa, así que los dejo sin más con Sherry. It is such a pleasure to be with you today. I thank Victor, of course, but all of those from INESIP and from the people of Chaco who have made today possible. Es un placer enorme para mí estar hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer especialmente a Víctor del Río, a todas las personas de INESIP y sobre todo a todos los ciudadanos chaqueños que están hoy aquí con nosotros. I was, like Valerie, very moved by what we saw this morning in the selection of the jury role in front of the public and in very transparent form. Al igual que Valerie, yo hoy también estaba muy emocionada con lo que vimos a la mañana con el sorteo de las listas de jurados y viendo que se estaba haciendo con todo ese público y de una manera muy transparente. It reminded me, during all these years that I've been doing research on jurors in the United States, of a common question I would get from jurors when I was in the jury room, in the jury pool room, the assembly room. Me hizo acordar fuertemente a algunas experiencias que tuve en los Estados Unidos con preguntas que me hacían los potenciales jurados una vez que estaban
en la sala viendo si eran seleccionados o no. People would say, "This is the first time. I've lived here all my life, but this is the first time I've been called as a juror. Why is that? How do they select jurors?" La gente me decía, yo he vivido aquí toda mi vida, pero es la primera vez que me llaman para ser jurado. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo es que seleccionan a los jurados? Or, "This is the second time I've been called in 2 years, and my neighbor has never been called. Why is that?" Y también me decían, esta es la segunda vez que me llaman en 2 años y a mi vecino no lo llamaron nunca. ¿Por qué? The way we select jurors in the United States, that is, jurors to be prospective jurors, is done privately in an office. It is not done in public as it was in Chaco today. En Estados Unidos, la manera en la cual seleccionamos a este listado de potenciales jurados es en una oficina, de manera privada, no como lo vimos hoy en Chaco, de manera pública. So I think we could learn something from you, and I will take that lesson back home with me. Bueno, aprendí algo muy importante de ustedes y me voy a llevar esa lección conmigo de vuelta a casa. So I was asked to talk about juries of size 12, unanimous juries, and the idea of having the jury's decision be definite and conclusive. And I'd like to begin by talking about variations across Argentinian juries before. Me pidieron hoy que hable sobre el número de los jurados, el número 12, el hecho de que los jurados sean unánimes y el hecho de que las decisiones que tome este jurado unánime sean veredictos definitivos y finales. Y quiero empezar hablando de algunas variaciones que vemos en las distintas leyes de jurados en Argentina. We have seen great innovations in Argentina. One thing that we have seen across Argentina, as was mentioned before, are half men and half women on juries. We don't have that in the United States. Hemos visto muchas innovaciones en las leyes argentinas. Una que fue nombrada anteriormente es que los jurados estén compuestos de manera equitativa, 6 hombres y 6 mujeres. Nosotros en Estados Unidos no tenemos eso. So, for example, in a study that I did of 50 juries, there was one jury that was all men and one jury that was all women. That could never happen in Argentina. Entonces, en estudios que hemos llevado a cabo, por ejemplo, donde había 50 potenciales jurados, una de esas listas estaba formada totalmente por hombres y también tuvo una lista formada solamente por mujeres. Y eso nunca podría pasar aquí en Argentina. And the rule in Mendoza and in Chaco that if a jury that hangs on the first trial hangs on the second trial, the jury, the ultimate verdict is an acquittal. Y también la regla que vemos en la ley mendocina y en la ley de Chaco sobre que si un jurado se estanca, se vuelve a hacer el juicio y se estanca por segunda vez, el resultado de ese caso debe ser la absolución. This is a very interesting rule. I will show you some data a little bit later on what happens in hung juries in the United States. Esta es una regla muy interesante y les voy a mostrar más adelante en mi presentación qué es lo que suele suceder con los jurados estancados en Estados Unidos. But perhaps the most exciting thing that we've seen in Argentina is here in Chaco with the innovation of the indigenous jury. Pero quizás la cosa más interesante que hemos visto aquí en Argentina y puntualmente en Chaco es la incorporación del jurado indígena. And as Valerie mentioned, we had the opportunity to meet with the indigenous leaders this morning, and the experience for us was heartwarming, and I think it bodes well for the future of the indigenous jury in Chaco. Como dijo Valerie, hoy a la mañana tuvimos la oportunidad de poder encontrarnos con
comunidades indígenas, y la experiencia para nosotros fue totalmente conmovedora, nos llegó al corazón y creemos que va a ser un avance enorme para la provincia del Chaco. So now the question is, what have we learned in the United States in our research that might be useful in talking about how juries behave and good jury rules? Entonces, ahora voy a referirme a cosas que hemos aprendido en los Estados Unidos sobre el jurado y que son cosas que les pueden servir a ustedes que están diseñando su jurado. So I will start with jury size, then talk about unanimity, and then talk about definitivo verdicts. Get that right one day. Primero voy a hablar de la cantidad de jurados que tienen que componer el tribunal, después voy a hablar de la unanimidad y por último del veredicto definitivo del jurado. So one question we might ask is, why should you have 12 jurors? What would be the point of having 12 jurors? I sometimes say it was a lucky accident. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué tener 12 jurados? ¿Por qué hay que tener 12? Y yo a veces digo que esto fue un accidente afortunado. Some people say it was inspired by the 12 apostles. Algunas personas dicen que esto fue inspirado por los 12 profetas, apóstoles. But wherever it came from, it is a very effective group size, and I will tell you why. First, Haya venido de donde haya venido, lo que les puedo decir es que este es un tamaño de jurado, una cantidad de jurados que funciona muy bien, y les voy a decir por qué. why not less than 12? Well, we would like to maximize community representation, and you increase diversity of backgrounds, of skills, of experience, and perspectives by having as many as 12 on the jury. Entonces, primero de todo, ¿por qué no tener menos de 12? Bueno, porque queremos maximizar la diversidad de personas que conforman el jurado, que queremos maximizar los puntos de vista, las experiencias de vida, y de esa manera estamos incluyendo mayores perspectivas. You also increase the likelihood of minority representation if you have, for example, 12 jurors as opposed to 6. También al tener 12 jurados lo que hacemos es aumentar la posibilidad de que haya representación de minorías en el jurado. Si tenemos 12 y en contraposición a, por ejemplo, tener 6. And you improve the quality of deliberation. There's greater collective recall from 12 people than if you had fewer. Y también lo que hacemos es mejorar la calidad de la deliberación. Esto porque 12 personas pueden recordar y pueden traer a la deliberación de manera más, de mejor manera las pruebas y los testimonios dados. Our research shows that you have longer, more thorough debate. Nuestra investigación muestra que las deliberaciones suelen ser más largas y más exhaustivas. And you have more vigorous and robust debate, more serious discussion. Y que el debate es más vigoroso, más robusto y que las discusiones son más serias. I want to give you an example of the representativeness point of having a 12-person jury. For example, if a minority group, and whether that is minority position or minority ethnic background or minority economic level. Quiero darles un ejemplo sobre esto que estoy hablando de la representatividad. Por ejemplo, si tenemos una minoría, tanto a nivel étnico o a nivel racial, if minorities made up 25% of prospective jurors, then 28% of 6-member juries would have no minority person at all. entonces si el 25% de los potenciales jurados
pertenecía a una minoría, en jurados de 6 personas, el 28% de esos jurados de 6 personas no tendría ninguna persona de minorías. In contrast, only 2% of 12-person juries would have no minority. En contraposición a esto, solo el 2% de jurados que están conformados por 12 personas no tendría en su composición a alguna persona representante de una minoría. So you can see why the mixture of members of the jury is increased. For all of you who remember your mathematics from grade school, this will not be surprising, but it also plays out in actual juries that we've studied. Entonces, para todos aquellos que recuerden matemática del colegio, pueden ver por qué no es sorpresivo que esto también se haya dado en jurados reales que investigamos. So the question is, if 12 is good, why not 15? Why not 20? Why not 200? Entonces la pregunta es, bueno, si 12 es un buen número, ¿por qué entonces no tener 15 o 20 o 200? And the answer is we want something more from juries than just representation. We want them to be able to deliberate, and we get deliberation with a large group of people, but not too large. Y la respuesta es que lo que esperamos de los jurados no es simplemente la representación, sino que queremos que ellos deliberen y queremos una deliberación de un grupo que sea grande, pero no tan grande. So what we see is that when we have 12-person juries, we get thorough deliberation to review the evidence and the instructions on the law. Entonces lo que vemos cuando tenemos jurados de 12 personas es que obtenemos deliberaciones muy robustas, muy profundas a nivel de hechos, a nivel de prueba y a nivel de revisión de las leyes. But it's not so large that it prevents people from having an opportunity to participate on the jury. Pero estos grupos, a pesar de ser grandes, no son tan grandes como para evitar que alguna de las personas opine, exprese su punto de vista y participe de la deliberación. And that productive exchange makes it possible for the group to reach consensus by sorting through what each person thinks. Y ese intercambio productivo entre los miembros del jurado hace posible que se llegue a un consenso grupal. So if I look back then at the United States, what size juries do we have in the United States? Entonces ahora pienso en Estados Unidos. ¿Qué tamaños de jurados tenemos? ¿Qué cantidades de jurados conforman los paneles en Estados Unidos? You can see that a very strong sign of the wisdom of this group of 12 can be seen in the state courts throughout the United States. You can see in the bright orange color all of the states that have 12-person juries. Así a simple vista podemos ver en color naranja todos los jurados de todos los estados que están conformados por grupos de 12 personas. And that is true even though our Supreme Court in 1970 said that it was possible to have fewer than 12 on the jury. Y esto es un hecho, más allá de que nuestra Corte Suprema en el año 1970 haya dicho a través de una sentencia que está permitido que existan jurados de menos de 12 personas. And as you probably know, in the United States, there are a number of states that have the death penalty, and also the federal government has the death penalty. Y como ustedes bien sabrán, en los Estados Unidos hay algunos estados que tienen pena de muerte y también el estado federal tiene la pena de muerte. And in all those states, no matter what their rule for other cases, if the case can carry the death penalty, the jury must be 12.
Y en todos esos estados, más allá de las reglas que hayan decidido para la cantidad de jurados, si está en perspectiva, si existe la posibilidad de que se aplique la pena de muerte, los jurados tienen que estar conformados por 12 personas. And why do we require unanimity? Why should we require unanimity? Valerie referred to a number of things, but I'd like to start here with an example of a trial from Louisiana. ¿Por qué unanimidad? ¿Por qué tenemos que exigir la unanimidad? Valerie se refirió a un par de cosas en su exposición, pero a mí me gustaría empezar a hablar con un ejemplo del estado de Louisiana. This is a trial in which somebody was shot and killed, and an eyewitness said that he saw 3 people commit the crime. One of them driving the car, one sitting in the back seat, and one firing the shot. Este es un caso en el que hubo un tiroteo y uno de los testigos directos dijo haber visto a 3 de los acusados cometer un tiroteo fatal desde ese auto. Dijo que uno de los acusados estaba manejando, que el otro disparó y que el otro estaba sentado en el asiento trasero. The witness, the eyewitness, admitted to smoking crack about an hour before the crime. Este testigo directo también admitió que él había fumado crack 1 hora antes más o menos del juicio. But the defendants were convicted. They were 18 to 21 years old, and they were convicted of murder by a jury 10 votes to 2 votes. Perdón, había fumado antes del crimen. Y lo que sucedió en este caso es que los acusados fueron todos condenados por el delito de asesinato por un jurado que no tenía la regla de unanimidad, o sea, había mayoría, 10 a 2 personas. And they were sentenced to life in prison without the possibility of parole. Y se los condenó a cadena perpetua sin la posibilidad de obtener la libertad condicional. Please keep this case in mind, and I will come back to it in a little while. Por favor, mantengan este caso en sus cabezas porque voy a volver a este caso en algún tiempo. So what is the history of unanimity in the United States? Until 1880, all states required unanimity. Also, the federal government required unanimity. ¿Cuál es la historia de la unanimidad en Estados Unidos? Hasta un año determinado, hasta 1880, todos los estados y también el Estado federal exigían que los veredictos sean tomados de manera unánime. Then, in 1972, there was a case on behalf of 2 states that had non-unanimous decision rules, and the Supreme Court said that non-unanimous decisions were constitutional. Entonces, en 1972 hubo un caso relevante para 2 estados que no tenían veredicto unánime y la Corte Suprema dijo que era constitucional que se podía tener un veredicto mayoritario. It was interesting because they said it was required for the federal courts, but not for the state courts. Lo que fue interesante es que dijeron que este requisito de la unanimidad sí o sí tenía que ser exigido al Estado federal, pero que los estados podían no tenerlo. And the case was decided on the Supreme Court by 1 vote, 5 to 4. Y el caso se decidió en la Corte Suprema en una votación de 5 a 4, con una diferencia de 1 voto. And one of the justices who was in the minority said, the majority got it completely wrong. Y uno de los jueces de la minoría dijo, no, la mayoría entendió esto totalmente mal. The majority said it wouldn't make a difference in how jurors deliberated if they weren't required to be unanimous. The deliberations would be the same. Lo que dijo este juez en la minoría es, la mayoría pensó que el hecho de no requerir la unanimidad no va a hacer ninguna diferencia en cómo los jurados deliberan y en cómo llegan al veredicto.
But Justice Douglas said, and later research has shown him to be correct, it is said that there is no evidence that majority jurors will refuse to listen to dissenters whose votes are unneeded for conviction. Lo que dijo este juez en la minoría, que después fue probado por la investigación empírica y la evidencia que salió de esas investigaciones, se dice que no hay evidencia de que los jurados que están en la mayoría se negarán a escuchar a los de la minoría, cuyos votos no son necesarios para condenar. Yet human experience teaches us that polite and academic conversation is no substitute for the earnest and robust argument necessary to reach unanimity. Sin embargo, la experiencia humana nos enseña que la conversación educada y académica no es un reemplazo para el debate robusto y profundo que es necesario para lograr la unanimidad. Justice Douglas was very right. We have seen in non-unanimous juries, real juries in the United States, that, as Valerie mentioned earlier, sometimes when the group has reached enough for a vote, they stop listening to the other jurors. El juez Douglas tenía razón. Hemos visto deliberaciones reales de jurados en los Estados Unidos, jurados que tenían la regla de la mayoría, no unanimidad, y vemos cómo estos jurados, una vez que llegan a la mayoría necesaria para lograr un veredicto, dejan de escuchar a sus colegas. So what happens when jurors are in a non-unanimous verdict situation? ¿Qué es lo que sucede cuando los jurados están en una situación en la cual no tienen que llegar a la unanimidad? They discuss key facts less. Fewer facts are covered. Los hechos claves del caso se discuten mucho menos y además se cubren menos hechos del caso, no se discuten todos los hechos. They correct mistakes less. Los errores que pueden existir en el caso son corregidos de menor manera que si el caso fuese de un veredicto unánime. They have shorter deliberations. Las deliberaciones son más cortas. And they are less attentive to the minority position jurors on their jury. Y le prestan menos atención a las posiciones que sostienen los jurados que están en la minoría. In one of the juries, the real juries we studied, we heard the jurors say, well, he doesn't agree with us, can he go home now? En uno de los jurados reales que estudiamos, escuchamos a uno de los jurados que dijo, bueno, él no está de acuerdo con nosotros, ¿no se puede ir a su casa ya? The answer, of course, is no, legally, but it shows what the jurors were thinking. La respuesta legal es obviamente no, pero esto nos demuestra lo que estaban pensando esos jurados. So where are we today? This is a map of the United States showing the states that require unanimity for serious crimes. ¿Dónde estamos parados hoy entonces? Este que ven acá es un mapa de los Estados Unidos que muestra cuáles son los estados que requieren la unanimidad para delitos graves. And as you can see, it's the federal government and 48 states that require unanimity. Y como pueden ver, es tanto el Estado federal como 48 otros estados que requieren la unanimidad. Oh, but wait, that's not quite right. Because last year, another state joined the majority, and now it is 49 states. Esperen, eso no es del todo correcto porque el año pasado hubo otro estado que dejó atrás la regla de las mayorías y ahora requiere veredictos unánimes, por lo cual son 49 estados. And that was Louisiana, and this year the Supreme Court took a case in which it will decide if it is unconstitutional to have a non-unanimous jury verdict. Ese estado fue Louisiana y este mismo año la Corte Suprema tiene pendiente de resolver otro caso en el cual se vuelve a discutir si es constitucional tener jurados que se sigan rigiendo bajo la regla de la mayoría.
So I promise to report back when the Supreme Court decides its case, which will happen sometime before June of next year. Prometo reportarme de nuevo con ustedes cuando la Corte Suprema decida este caso, cosa que va a suceder en algún momento antes de junio del año que viene. Now what happens when a jury verdict is of unanimity cannot be reached? That is of some concern when the question is, should we have a unanimous decision rule? Entonces, ¿qué pasa en casos de jurados donde se requiere la unanimidad, pero no es posible alcanzar esa unanimidad? Y sabemos que esta es una preocupación frecuente. Early estimates come from research that was done several years ago, and those estimates talk about rates between 3.1% and 5.6% for hung juries. Tenemos algunos datos antiguos que se han hecho en investigaciones hace ya un tiempo y esos datos nos hablan de unos porcentajes de 3.1% y 5.6% respecto a la tasa de jurados estancados. More recent studies show some variations in rates, but what we've learned is that the rates stay low and that they are rarely caused by a lone dissenter. Vemos algunas cifras también más actuales que muestran que esta tasa ha disminuido, pero lo que sí sabemos ahora es que raramente este estancamiento del jurado es causado por un solo jurado que está en la disidencia. A study done by folks at the National Center for State Courts showed that there were only 1 or 2 dissenters on the first ballot. If there were 1 or 2 dissenters on the first ballot, the hung jury rate was 2.9%. Hay estudios del Centro Nacional para las Cortes de Justicia que muestran que en la primera votación que realiza el jurado, aquellos casos en los que hubo 1 o 2 jurados en la disidencia que hicieron que el jurado se estanque, fueron solo de un 2.9%. And what happens when a jury hangs? What happens next? Well, in about half the cases, it turns out that the charge is dismissed or there is a guilty plea, often to a lesser charge. Bueno, ¿y qué pasa en los casos en los cuales el jurado se estanca? ¿Qué pasa después con ese caso? Vemos que más o menos en la mitad de esos casos la fiscalía o los acusadores levantan los cargos y que en otro número de casos hay una declaración de culpabilidad por parte del acusado, algo similar a un abreviado. About 1/3 of the cases resulting in a hung jury are retried. Hay un porcentaje de los juicios estancados que se hacen de nuevo. And what happens when they go back to trial? Well, this is a very important slide because what happens is that in some cases they are convicted. That is the majority of cases that are retried. There is a conviction. Bueno, ese número de casos que se lleva a un segundo juicio es más o menos un 31% y después hay estudios sobre qué pasa en ese segundo juicio. Es verdad que la mayoría de los casos, sabemos un 69%, terminan en una condena. And importantly, in 19%, almost 1 in 5 of those retried cases, there is an acquittal. Y en un 19%, lo cual sería más o menos 1 de cada 5 de esos casos, se termina absolviendo. The second time, how often does the jury hang? ¿Y cuál es la cifra que obtuvimos sobre que ese jurado, que ya se había estancado una vez, vuelva a realizarse el juicio y se estanque por segunda vez? Very, very rarely. In fact, the odds of a jury hanging twice are 0.4%. Es una posibilidad muy rara. Lo que vemos acá es que
0.4%. That's not on there. Sorry. Es un número muy, muy bajo de casos en los cuales sucede. One hung jury in 215. Es un jurado en 250 casos. So the rule in Chaco, where there is one retrial, otherwise acquit, is a very good solution, but there is a very small number, if these numbers apply to Chaco, very low probability of 2 hung juries. Entonces la regla que tienen en Chaco de que si el jurado se estanca, hay otro juicio y si no una absolución, es una muy buena regla, a pesar de que este fenómeno se dé en ocasiones, en muy pocas ocasiones. But now I'd like to take you back to the trial I mentioned earlier, the fellows who were convicted 10-2 by a non-unanimous jury. Ahora quiero otra vez volver a traerlos al caso del que hablé hace un rato, el caso de estas 3 personas que fueron condenados por un jurado que no era unánime, por un jurado mayoritario en una votación de 10 contra 2. What happened is that they were exonerated 13 years later, after 13 years in prison for the defendant. Lo que pasó con esta persona acusada y condenada es que 13 años después de esta condena fue exonerado tras haber pasado 13 años en la cárcel. Witnesses testified that the state's crucial eyewitness was not at the crime scene. Hubo testigos que declararon que los testigos directos de la fiscalía no se hallaban en la escena del crimen cuando este sucedió. Additional evidence showed that another individual was responsible for the killing. Y también hubo prueba que se produjo después de eso que mostró que fue otro individuo el que produjo el asesinato. The 3 convictions were vacated, Se anularon esas 3 condenas and the state dropped the charges. y el Estado retiró las acusaciones. So it turned out that the minority jurors were correct, but it took 13 years for that to be recognized. Esto nos muestra que esos 2 jurados en la minoría tenían razón, pero llevó 13 años que esto salga a la luz. This is a picture of a very happy man after he was exonerated. Esta es una foto de un hombre muy feliz después de su exoneración. He also sued the government and collected a large amount of money, but I don't think that's the reason for his smile. Él después de la exoneración demandó al Estado y se hizo una suma bastante grande de dinero, pero yo no creo que ese sea el motivo por el cual él está sonriendo. The other piece of unanimous verdicts that is very important relates to their greater legitimacy. When we say that the jury reached a unanimous verdict, the public believes that that verdict was more warranted than if it was a non-unanimous verdict. La otra característica de por qué es buena la unanimidad tiene que ver con la legitimidad que tienen los veredictos que son dictados y que son alcanzados de manera unánime. Cuando nosotros decimos que un veredicto se llegó de forma unánime, sabemos que la población va a verlo con otros ojos, con mucha más legitimidad. And that's true not only for the public, but also for the jurors themselves. Y esto no es solamente para la ciudadanía que mira desde afuera, sino también para los mismos jurados que participaron en esa deliberación. Studies have shown that when jurors are operating under a unanimous verdict decision rule, they are more confident in their verdicts than when they are not. Tenemos estudios que demostraron que cuando los jurados están deliberando con una regla de unanimidad, tienen mayor confianza en sus propios veredictos
que cuando lo están haciendo con una regla mayoritaria. And I must say, I think I'm more confident about a verdict that's reached by a unanimous jury than one where there are some people who still have a reasonable doubt. Tengo que admitir que yo también siento más confianza de los veredictos que se alcanzan de manera unánime, en contraposición a aquellos en los cuales hay una minoría que todavía tiene una duda razonable. So now let's turn to the third topic, and that is why should we rely on juries to the point where we say that their verdicts are final, definitivo? Y ahora llegamos al tercer punto en cuestión, que es ¿por qué tendríamos que confiar tanto en los jurados como para confiarles que su veredicto sea final y definitivo? First, I think it's important to say that there are two kinds of finality. Under the American system, they are slightly different. If we have an acquittal, then it is final, absolutely. In our Constitution, we say that you cannot be tried twice for the same crime. It's our clause on double jeopardy. Tenemos dos veredictos inapelables, digamos dos clases distintas de veredictos inapelables en los Estados Unidos. Por un lado, aquellos que refieren a absoluciones. Estas absoluciones son irrecurribles porque nosotros en Estados Unidos tenemos una cláusula, la quinta enmienda de la Constitución, que habla sobre el ne bis in idem. So you can see again where a 12-person unanimous jury gives you greater confidence that acquittal is warranted. Entonces acá otra vez volvemos al mismo punto de que un veredicto dictado unánimemente por 12 personas nos da más confianza en que ese veredicto será acertado. But what about a conviction? Should we be always sure that when a jury convicts that it is the final word? Pero, ¿qué sucede con las condenas? ¿Tenemos que estar totalmente seguros de que cuando un jurado condena, esa es la palabra final? And in the U.S., we take the position that, generally speaking, a conviction is the final word, but there are some important exceptions. Y en Estados Unidos tenemos la postura de que, hablando generalmente, las condenas son finales, pero existen algunas excepciones. So first, why should we trust the jury to the point where we take the decision, the final decision, as the end point? Entonces, ¿por qué deberíamos respetar las decisiones del jurado como decisiones finales? The reason is that we've seen how good jury decision making is. La razón es que hemos visto lo buenas que son las decisiones tomadas por el jurado. The diverse experiences makes the jury very good at fact-finding, and the group process makes sure that the jury checks itself. Las experiencias diversas por las que pasan las personas que actúan como jurados los hacen excelentes determinadores de hechos, y al mismo tiempo el hecho de que ellos decidan en un proceso grupal también beneficia esta decisión final a la cual llega el jurado. And again, if we go back to the question the person asked about the mock trial and having a juror who was not quite well informed on the jury. Y yendo a una de las preguntas que se hicieron acá sobre una persona que estuvo en un simulacro de juicio por jurado, si uno de los jurados no estaba tan bien informado sobre el procedimiento. And the response, which I believe is exactly correct, that jury selection should have had the effect of removing such a juror, but I would add one more thing. Y bueno, hay una respuesta que es que la audiencia de selección de los jurados quizás tendría que haber excluido a esa persona, pero yo quiero agregar otra cosa. One important feature of the 12-person jury
is that it has enough people on it who have been paying attention, understand what's going on, can share information, and reach a reasoned decision, even if one juror or even two jurors are just going to go along. Una característica importante del jurado conformado por 12 personas es que nos podemos asegurar de que la mayoría de esas personas estuvieron prestando atención, estuvieron siendo muy conscientes de lo que estaba pasando en el juicio, incluso si una o hasta dos personas del jurado no lo hicieron. And just one note on procedure. One of the things that jury systems can do to help jurors reach the best decisions they can is to give them copies of the jury instructions so they can consult them. When we studied the actual jury deliberations, what we found was that jurors regularly turned to their copy of the written instructions to check things out and make sure they were right and to correct errors. Y ahora hablando ya más de algo del proceso del juicio, una de las mejores maneras para ayudar a los jurados a que alcancen un buen veredicto es darles una copia de las instrucciones escritas. Lo que nosotros vimos en nuestras investigaciones es que a la hora de deliberar los jurados recurrían mucho a estas copias escritas que tenían de las instrucciones y que esto constituía una gran ayuda para ellos. So again, why should we trust the jury? Why should we rely on it? Why should we take its decision as final? Well, one of the things that jurors have that a judge does not have is this diverse experience. So the jurors have more experience with behavior in bars while drinking. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué tenemos que confiar en los jurados y delegar totalmente la decisión del veredicto sobre ellos. Bueno, porque una de las cosas que tienen los jurados, que los jueces profesionales no tienen, son experiencias diversas sobre ciertas cosas de la vida, como por ejemplo, hacer lío en un bar o pasarse copas. Reasonable actions that might be taken when you feel scared in self-defense. Y también pueden tener más conciencia sobre cuál sería la acción razonable para tomar cuando uno tiene miedo y actúa en legítima defensa. The point is that jurors bring their common sense and common experience, and when somebody on the jury says, well, everybody knows that, well, 11 other people are going to decide if they agree whether everybody knows that. El punto es que está muy en juego el sentido común y las experiencias comunes, y quizás puede pasar que uno de los jurados en la deliberación diga, bueno, eso es algo que lo saben todos, pero tiene 11 otras personas que son los que van a tener que decidir si eso es tan así o no. But deference has some limits when the jury convicts, and it needs to have just a little bit in the way of limits. What can go wrong in a trial? Trials are not perfect, and we would like to believe that all of the lawyers are well prepared and the judge is giving the jurors what they need. Bueno, pero este respeto que le tenemos a la condena final como tal tiene algunos límites. Y esto es porque los juicios nunca son perfectos. Nos gustaría siempre pensar que todos los abogados que están participando en juicios por jurados están muy bien preparados y lo mismo con el juez, pero esto no siempre es así. So we have some safety valves, and we say there is a requirement of proof beyond a reasonable doubt. So if no rational decision maker could have convicted, then we might look again. Entonces tenemos algunas válvulas de escape, como por ejemplo el requisito de que la prueba sea más allá de toda duda razonable. Hay una excepción que dice que si ningún adjudicador racional de los hechos podría haber decidido la culpabilidad más allá de toda duda razonable, entonces hay que aplicar esta regla. But I want to emphasize that that is a very difficult standard to meet.
Pero quiero hacer especial énfasis en que este es un estándar muy difícil de alcanzar. Most of the time, even if a judge disagrees with the juror's verdict, the judge agrees that it was a reasonable verdict. La mayoría de las veces, incluso aunque un juez profesional no esté de acuerdo con el veredicto que dictó el jurado, ese juez profesional admite y piensa que el veredicto del jurado fue muy razonable. And our Supreme Court has made that quite clear. And the court says, Y nuestra Corte Suprema ha dejado esto muy en claro al decir que because reasonable people, rational people, can sometimes disagree, the inevitable consequence of settled law is that the judges will sometimes encounter convictions that they believe to be mistaken, but that they must nevertheless uphold. del mismo modo en que a veces personas racionales no se ponen de acuerdo, la consecuencia inevitable de esta regla legal es que los jueces, de tanto en tanto, se encontrarán con condenas con las que no coinciden, pero que no obstante deberán confirmar. So when do we not defer to the jury? Some things happen in a trial that are not perfect. Entonces, ¿cuándo se deja de respetar esta decisión del jurado? Bueno, pueden pasar cosas en los juicios que no son perfectas. And I want to emphasize that these situations are not the normal situations. Most trials are well conducted or well conducted enough to reach a verdict that we would trust. Y quiero hacer especial énfasis en que estas situaciones no son comunes. La mayoría de los juicios están bien dirigidos o aunque sean lo suficientemente bien dirigidos como para que se llegue a un veredicto en el cual confiamos. And rely on and defer to. Y en el que también nos apoyamos y al cual le damos libertad al jurado respecto a su decisión. But what if the judge instructs the jury improperly? What if the judge gets the law wrong? Pero, ¿qué pasa si es el juez el que instruye de manera incorrecta al jurado o el que no entendió bien la ley? And allows evidence in that would not be permitted. Y permite que el juicio entre en prueba que en realidad no debería haber permitido. Those situations would be grounds for appeal. Esas situaciones son fundamentos que permitirían una apelación. And there are mistakes that the lawyers can make. In an extreme case, the defender may give ineffective assistance of counsel. Y también hay errores que pueden cometer los abogados. Por ejemplo, en algún caso muy extremo, el defensor puede no defender correctamente a su defendido, dejándolo en una situación de vulnerabilidad. And in a bad case, the prosecutor did not turn over evidence that the defense was entitled to. Y quizás en algún otro caso puede pasar que el fiscal no cumpla con su deber de compartir prueba que es exculpatoria. And in a very rare case, a juror may misbehave. Y en algún otro caso muy extraño puede pasar que alguno de los jurados no se comporte correctamente durante el juicio. For example, the juror may seek outside advice. Por ejemplo, el jurado puede buscar información para resolver el caso por fuera de sus colegas. But I want to emphasize that these are all very, very, very rare cases. Pero quiero enfatizar de nuevo que todas estas situaciones que estoy nombrando son muy, muy raras. What is the effect of having one of these things occur? Well, typically what it means is that the case may be retried. ¿Cuál es el efecto de que suceda alguna de estas cosas que les estoy mencionando? Bueno, puede pasar que el juicio se realice nuevamente. It is very rare that the case will be completely overturned.
Es muy raro que el caso se revoque totalmente. An example of that would be if somebody was convicted of a crime and the appellate court decided that what the defendant did was not a crime. Alguno de esos casos muy raros puede ser que una persona sea condenada por un crimen y que después la Corte Superior o la Corte de Apelaciones decida que en realidad lo que hizo esa persona no constituye un crimen. The most common occurrence is that the appellate court will say that this was harmless error, that this was a mistake that occurred during the trial, but it did not change the verdict, so the jury's verdict will stand. Lo más común que puede llegar a suceder en estos casos es que esa Corte de Apelaciones diga, bueno, esto fue un error no perjudicial. Fue un error que no afectó el desenvolvimiento del juicio, así que el veredicto del jurado se mantiene. So you can see we give great deference to the jury's verdict even when there are some errors around the edges. Así que pueden ver el gran respeto que le otorgamos al veredicto del jurado, incluso cuando puede haber algún error en los procesos. So one possibility is that when you are looking at a jury's verdict, you say, I give great deference to it, but I think maybe the verdict was wrong. And there's always a question that scholars ask is, do you find error? Are you more likely to find error if you think the verdict was wrong? Bueno, una otra pregunta que nos hacemos siempre es el respeto que se le tiene que otorgar al veredicto del jurado. ¿Qué pasa si encontramos un error, sobre todo cuando es un veredicto de condena? But that is, I think, a discussion for another day, and a discussion that would be good to have with judges as well, and I would love to have that. But let's now turn to the final stages about why we give deference to the jury and what we can do with the jury that we can never do with just a judge. Bueno, esa es una discusión que es muy mantenida por doctrinarios y que a mí me gustaría tener otro día cuando quizás aquí haya presente más jueces, pero ahora nos vamos a referir a otro último punto que tiene que ver con el valor y la legitimidad de los veredictos y cosas que pueden hacer los jurados que nunca permitiríamos que haga un juez. In the United States, the public is fond of the jury, but there is another group that is extremely fond of the jury as well. En Estados Unidos la mayoría de la gente posee un respeto muy grande por el jurado, pero también hay otro grupo de gente que tiene este mismo respeto. And those are the trial court judges, because they get to see the jury every day up close. Y ese otro grupo de gente son los mismos jueces técnicos que pueden ver al jurado todos los días frente a ellos, de muy cerca. And the best trial judges recognize that, and they say that the jury, they know, can enrich and expand in a way that they cannot. Y los mejores jueces de juicio que reconocen eso, dicen saber que son los jurados los que pueden expandir y hacer este conocimiento mucho más fructífero de una manera que ellos como jueces no podrían. My favorite quote comes from a senior judge in New York, Jack Weinstein, and what he says is the importance of the lay jury as a source of knowledge of how things operate outside our courthouses and our social circle is a very important feature. Mi cita favorita es de un juez del estado de Nueva York y lo que él dice, él habla sobre la importancia del jurado como fuente de conocimiento sobre cómo funciona la vida fuera de los tribunales y de nuestro círculo social. And he compares it to the rather sheltered circle of the judge. Y lo compara con otros círculos muy similares a aquellos de los cuales forman parte los jueces. On the acquittal side, I want to say one more thing and just tell a story.
and that is the jury acts as a safety valve that only the jury can, a role only the jury can fill. Respecto a la absolución, les quiero contar una historia y también les quiero decir que el jurado funciona como una válvula de escape por ciertas características que solamente los jurados pueden tener. This is a story of a case, one of the first ones I studied when I began studying juries. And a young man was accused of buying a television set from a federal, it was a federal crime, theft from interstate shipment. Esta es una historia que a mí me contaron cuando recién empezaba a estudiar el juicio por jurados. Es la historia de un hombre joven que robó una televisión, pero fue considerado como un crimen federal porque se realizó el crimen en varios estados. He was a bartender, and it was a truck parked outside in the parking lot next door. Él era un barman y había un camión estacionado en un estacionamiento. He got a very good price for the television set. Él consiguió la televisión a un muy buen precio. And the question was, the only real question was, did he know it was stolen? Y la única pregunta que nos teníamos que hacer era si él sabía que esa televisión efectivamente era robada. The jury deliberated and eventually acquitted. El jurado deliberó y eventualmente decidió la absolución de este hombre. This use of what I would say is nullification is very rare in the United States, but it does occur. Esto que les estoy contando, que se llama nulificación, es algo muy raro en los Estados Unidos, pero a veces sucede. And we give the jury that power, that safety valve. Y le damos al jurado ese poder, esa válvula de escape. I asked the judge in the case after the jury delivered its verdict, what was his reaction? Cuando terminó el juicio, le pregunté al juez que estaba dirigiendo el debate cuál había sido su reacción, cómo se sentía. He said he was relieved. Y él dijo, estoy aliviado. He would have had to convict. Estoy aliviado porque ahora no voy a tener que condenar. So, in closing, let's see. Inside and outside the jury, there is the U.S., there is great interest in the jury. But we think, in watching the Argentine experience, that the jury is not a one-size-fits-all kind of institution. Bueno, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos hay mucho interés por el jurado, pero nosotros, pensando en el caso argentino, tenemos que decir que el jurado no es una institución perfecta que puede abarcar todos los problemas y que soluciona todo. The U.S. version has been in place for 200 years, and it is still changing. We are still making changes that we think are improving it. El jurado de Estados Unidos, como lo conocemos ahora, ha funcionado desde hace 200 años, pero todavía le seguimos haciendo cambios por su funcionamiento y para tratar de mejorarlo. Argentina has been developing its own modifications. La Argentina ha desarrollado sus propias modificaciones. Those of us from your northern neighbor are enjoying watching and will be interested in seeing how things move forward. Nosotros, como sus vecinos del norte, estamos disfrutando mucho ver estas innovaciones y tenemos grandes expectativas de ver cómo se desarrolla el jurado aquí en Argentina. And we will be applauding. Y también los vamos a aplaudir. I just want to close with a picture, a photo. This was a talk with very few photos, but this photo I am particularly attracted to, and I think it shows the enthusiasm in Argentina for the jury. This is a group of alternate jurors who deliberated amongst themselves while the jury was out.
because they were so committed to their experience as jurors. Quiero cerrar esta presentación con una imagen. Fue una presentación sin tantas imágenes, pero quiero traer esta para demostrarles de qué les estuve hablando hoy. Esta imagen muestra a un grupo de jurados que fueron elegidos en un caso, pero quedaron de suplentes y que estaban tan comprometidos con el caso que ellos mismos se pusieron a deliberar aparte mientras el jurado que había sido elegido titular estaba realizando la deliberación verdadera. I hope that the enthusiasm we saw in Chaco this morning will continue as you move forward. Thank you. Esperamos que este entusiasmo que vimos hoy en Chaco continúe a medida que avancemos. Agradecemos a la expositora y ahora abrimos, como se hizo en el primer término, el espacio para las preguntas. Les pedimos por favor a los interesados que alcen la mano, así acercamos el micrófono. Bueno, yo me llamo Luis Alberto. Hay que decir que la comunidad indígena del área toda todavía no estoy muy asegurado, por eso hago esta pregunta. Para ser jurado se necesita tener conocimiento o adiestramiento jurídico para ser incorporado. Ese es uno. La segunda es hasta qué edad se puede dar una participación sobre esta cuestión del jurado. That is wonderful that you are wanting to be a juror, right? So the idea of can you be a juror if you don't have special kind of knowledge before, I think is something that some people worry about, and what they find is that their knowledge and life experience makes a contribution. So I would say yes. Bueno, primero, está muy alegre de que te interesa poder participar en algún momento como jurado. Respecto a la primera pregunta, dice que hay mucha gente que está preocupada, digamos que es un punto de preocupación el hecho de que los jurados no tengan algún conocimiento específico, pero que justamente son las experiencias de vida lo que contribuye de su parte a la hora de actuar como jurados. But an important part of the experience is that if you are called to be a juror, that you will be given instruction on the law you are to apply. You will have the help of your fellow jurors in sorting through the facts and applying the law. And what we see is that people who are a little hesitant at the beginning regularly come away feeling good about the experience and about their participation in the process. Pero otro de los puntos importantes que sucede es que si no hay un conocimiento específico, eso se suple a través de las instrucciones legales que dan los jueces. También se suple cuando tus otros colegas jurados que están deliberando con vos te ayudan a entender lo que está sucediendo en caso de que hayan dudas. Y lo que hemos visto es que aquellas personas que quizás al principio estaban un poco inciertas respecto a su participación como jurados,
salen del juicio, salen de la deliberación sintiéndose muy bien con su deber como jurados. Bueno, yo pregunto esto porque la mayor parte de nuestra comunidad, o sea, nuestros pueblos indígenas, no tiene mayor conocimiento sobre todas las legalidades. Por esa razón yo hago esta pregunta. Y como ustedes lo saben, la comunidad indígena tiene su propio estatus como para poder también poner sus jurados cuando ocurre una muerte de cualquier naturaleza, por ejemplo una muerte súbita, y los pueblos indígenas también definen esas cuestiones. Por esa razón pregunto las edades, cuánto tiene que ser, porque los que participan en un juramento de una muerte súbita, por lo pueden llamar, siempre las gentes adultas, las gentes mayores son las que son responsables de definir las cuestiones, porque estas cuestiones no es digamos, de solamente uno que tenga conocimiento, digamos, de las legalidades, sino que también debe conocer otras actitudes sobre un caso a veces simultáneo. Muchas gracias. The way a jury trial works, we want to have the wisdom of people who have different experiences. I'm guessing when you say there isn't special knowledge, there is special knowledge about many things, and that's a contribution. The age question is an interesting one. In the United States, we don't put an age limit on how old you can be. So the elders can be jurors. They can be excused at a certain age so that we don't burden them with the work of jury service. But if they choose, they can participate. I think it is different here, and maybe it will change in the future. Respecto al conocimiento que hay que tener, ella dice que lo que más se valora es justamente esta diversidad de conocimientos y que entre todo eso se hace como la inteligencia colectiva del jurado, así que eso es algo que celebra. Respecto a la edad, nos cuenta que en Estados Unidos no hay un límite de edad de la participación de las personas, pero sin embargo si una persona mayor o adulta es seleccionada, esta persona puede ser recusada, es decir, se la puede como desligar de su participación como jurado, salvo que quiera participar y que cree que en Argentina es distinto. Hola, ¿qué tal? Le quería hacer una pregunta sobre si usted tiene conocimiento de alguna estadística comparativa que compare el porcentaje de errores judiciales entre un sistema con jurados y un sistema sin jurados, o entre un sistema con jurados de 12 o un sistema con otro número de jurados. ¿De errores, dijiste? De errores judiciales, sí. We know that sometimes instructions are given wrong, but you mean on the verdict? Claro, hablo, por ejemplo, sobre el porcentaje de absoluciones, ¿sí? Así como un juez puede equivocarse y puede terminar condenando a una persona que es inocente, también es posible que esto suceda en un sistema de jurados. Ahora, mi duda es si estadísticamente es más probable que esto suceda en un sistema u otro. Solamente hablo de si hay algún número comparativo.
So we don't know across all cases whether someone was guilty or not guilty. I think we need somebody up there to tell us. But we know that judges and juries tend to agree the majority of the time, that is about 80% of the time. But when they disagree, the jury is more likely to acquit when the judge would have convicted than vice versa. Dice, bueno, no tenemos una cifra de los errores respecto a las absoluciones. Quizás eso debería decírnoslo alguien que esté más arriba que nosotros, no lo sabemos. Pero sí lo que tenemos son cifras de que las decisiones a las que llega el jurado y a las que llegan los jueces son muy similares y casi en el 80% de los casos los jueces profesionales a los que se les consulta dijeron que hubiesen tomado la misma decisión a la que arribó el jurado. Muchas gracias. And that is not just in the US. That is also true in other places around the world, including in Argentina, in the province of Buenos Aires. Research done by Aldana and Sidoni in Buenos Aires. So important. En realidad una parte de la respuesta, lo que ella dice es que cuando hay discrepancia entre jueces y jurados, el jurado tiene más tendencia a absolver. Eso era la segunda parte de la respuesta, y que esto no sucede solo en Estados Unidos, sino que también en Argentina. Lo hemos visto en investigaciones hechas en Buenos Aires por Aldana y por Sidoni Porteli del INESI. Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta es concreta y es relativa a las personas con discapacidad auditiva o visual, si pueden ser jurados y en qué condiciones, circunstancias o qué es lo que tiene que tenerse en cuenta en esos casos. I don't know what will happen here. I take it you're in the United States. The judge will try to make reasonable accommodation. There is even, so for hearing problems, usually that is easily handled, and depending on the case, sight problems can be as well. It's usually case by case. Dice que no sabe cómo va a resolverse eso acá, pero que aunque sea la experiencia de los Estados Unidos, se va viendo caso a caso. Por ejemplo, en los casos de personas con problemas auditivos, eso suele solucionarse muy fácil, y que en casos de otras discapacidades es el juez quien tiene que asesorar, digamos, esa situación y ver cómo se resuelve. In one state, the state of New Mexico, which may be particularly relevant here, the New Mexico state constitution says that reasonable accommodation needs to be made if the juror does not speak in U.S. English. So providing a translator for the juror during the trial, but also during deliberations, is something that is done in New Mexico. Dice, nos cuenta de la experiencia de un estado de los Estados Unidos, el estado de Nuevo México, donde tienen en la Constitución específicamente una cláusula diciendo que en los juicios por jurados a las personas que tengan alguna dificultad con el lenguaje o que no hablen el lenguaje nativo, digamos que no hablen inglés, se
se les tiene que proveer como una acomodación, digamos, les tienen que respetar en ese sentido y se les tiene que proveer recursos para que puedan participar del juicio. Esto es, un traductor que esté con ellos no solo durante el juicio, sino también durante la deliberación. Mostly the interpreters have spoken Spanish to help a juror in New Mexico whose first language is Spanish, but also there have been translators who speak Navajo, one of our Native American groups in New Mexico. Dice, por eso quizás esto sea interesante para ustedes, porque la mayoría de los traductores que se solicitaron eran de español, porque esas personas hablaban español, pero también hubo traductores de Navajo, que es un lenguaje que habla una comunidad originaria de los Estados Unidos, que vive bastante en ese estado. Por finalizado entonces esta... ¿Falta una pregunta más? Buenas tardes. Quería consultarles si los jurados motivan sus decisiones, porque cuando mencionaba la posibilidad de apelar un fallo condenatorio, ¿en qué se basarían para fundamentar justamente esa apelación? I'll be showing Andre Arfuch's book, which talks about this a great deal, so I recommend it to you. Lo que muestra Aldana es la tesis doctoral de Andrés, que se editó como libro, que habla específicamente sobre esto, así que en primer lugar te lo recomiendo por si te interesa este tema. But of course the assumption is that the jurors are following the law, and the judge, the appellate court, can look at the instructions that were given and the verdict and the evidence, and that really will supply the information. Dice que en este caso tu pregunta se responde gracias a, primero, los jurados que están siguiendo las leyes, las instrucciones que les dieron, las pruebas que se presentaron en el juicio y que todos estos, digamos, son los elementos que pueden ser mirados por la Corte de Apelaciones a la hora de decidir una apelación que se haya hecho un veredicto. A good test is to ask a defense attorney, say there's a conviction, why do you think that the jury convicted? And the defense attorney can give you an answer. Una buena prueba para esto que estoy diciendo es, por ejemplo, si tenemos un abogado defensor cuyo cliente fue condenado, es preguntarle ¿por qué crees que hubo una condena? Y él va a dar la respuesta a esto de lo que estamos hablando. Buenas tardes. Mi pregunta se refiere a la conducta de los jurados y al rol que cumplen los medios de comunicación masiva y la opinión pública. Si bien ustedes dicen que los jurados no pueden ser influenciados por opiniones externas, ¿qué sucede en casos de alto perfil donde continuamente los medios de comunicación están machacando una noticia y sobre todo hoy en día con las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión diferente sobre un caso y presionan por un veredicto? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo debe actuar un jurado? It is a challenge. It is a challenge for judges
who are also humans. And for jurors, Bueno, esto es un desafío también para los jueces que son seres humanos y para los jurados. there is something that happens in a jury trial that I don't completely understand, but what ends up happening is that what goes on in the trial and in the deliberation room become most important. And I think that the role of the juror brings out the best in people, and people who you might have doubts about actually behave very well as jurors, and that includes focusing on what they hear in the courtroom. Dice que hay algo que sucede en los juicios por jurados que ella no termina de entender totalmente, incluso en estos casos mediáticos, y es que los jurados terminan dándole muchísimo peso, digamos, todo el peso a la hora de decidir a lo que sucede directamente en la sala de deliberación. Y que incluso de personas que uno se esperaría que se comporten de alguna manera no tan adecuada, al ser jurados no termina sucediendo, que es algo que a ella le sorprende, pero que es lo que suele suceder. Un comentario adicional a eso, solamente para compartir. Una jurado neuquina que ha participado en varias instancias públicas relatando su experiencia, una de las cosas que cuenta es que ella entró al juicio pensando que si había una persona que estaba muerta y había alguien que se le estaba acusando, mucho para hacer como jurado no tenía, que la decisión más o menos estaba tomada, era lo que le decían en los medios de comunicación, que transita el juicio, empieza a prestarle mucha atención a las pruebas y empieza a enojarse mucho con lo que sale en los medios de comunicación. Porque se da cuenta que lo que están reflejando las noticias en Neuquén sobre el juicio no es lo que ella ve. Entonces, digamos, no reflejan las pruebas que se presentan. Y curiosamente, contrariamente a lo que se puede pensar, que es que los medios influyen su decisión, al revés. Los jurados, o por lo menos en su experiencia, tuvo un sentido más crítico de lo que estaba saliendo en los medios de comunicación gracias a poder prestar atención a la prueba que se presentaba en el juicio. Very recently, in Washington, D.C., there was a trial of a man, actually it was in Virginia, but there was a trial of a man who worked closely with President Trump. And many people thought when the jury was selected that this was going to be a problem because the location had many people who had been Trump supporters. Cuenta una historia de algo que sucedió hace poco en Estados Unidos, y es que se llevó a juicio por jurados a una persona relacionada al gobierno de Trump, del presidente, y que cuando esto pasó había mucha preocupación porque justamente Virginia era un estado en el que se había apoyado bastante a Trump. One of the jurors who was interviewed after the jury convicted Paul Manafort, the man I'm talking about, was wearing her Trump cap, and she said, I really didn't want to find him guilty, but the evidence said he was guilty. So she did something that maybe some people wouldn't have expected. Dice que a este hombre lo condenaron, y cuando a una de las jurados que había estado en la deliberación y que condenó, después los medios le hicieron preguntas, se la vio con una gorra de Trump y dijo, yo no lo quería condenar, la verdad, pero la prueba me decía que había que condenarlo. Y entonces pasan estas cosas con los jurados que hacen cosas que realmente uno no se esperaría, pero es así como sucede. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejo Ojeda, pertenezco a la etnia Toba, soy de Resistencia Chaco. Ya como testimonio
de referencia, tuve actuación en la reforma constitucional del 94. Simplemente para poner mi observación a lo que esta mañana se puso en marcha en cuanto a la convocatoria de los potenciales juicios por jurado. A mí me parece que la convocatoria debe pasar por una selección, una convocatoria selectiva, ¿no? Donde el jurado o el juez o el juzgado tiene que presentar una lista, un formulario donde tengamos que rellenar con los requisitos. Y los requisitos deben ser que los potenciales candidatos a ocupar esos cargos, que son de alta calidad, digamos, para definir una situación judicial, tenemos que tener una conducta intachable, tenemos que tener trayectoria, tenemos que tener conocimiento de leyes, tenemos que tener capacidad para tener participación en una decisión de juicio por jurado. Por eso yo quisiera que sea una convocatoria selectiva, digamos, aparte, no como la que hacen ahora los políticos, que designan presidente de mesa a determinada persona. Y no sabe si esa persona es inváliда, si está capacitado para ocupar ese cargo. Yo creo que es necesario de que haya una convocatoria selectiva como un sistema de concurso, donde nosotros tengamos que tener condiciones especiales para ejercer esos cargos, porque esos cargos tienen una alta dosis de espiritualidad, porque por ahí se ha polemizado, digamos, la participación de juicio por jurado de personas que por ahí pueden tener algún grado de parentesco con el acusado, y eso se tiene que superar, porque yo como antecedente de mi trabajo, yo fui policía, yo soy jubilado, y yo creo que en la escuela de policía nosotros nos instruyeron el cumplimiento de la ley, así como dice la ley. Entonces, ahí nos hacían observaciones de que nosotros como policía, si el acusado es pariente nuestro, igual le teníamos que llevar preso porque no cumplió la ley o transgredió la ley, hubo un delito que contra la ley. Entonces eso lo hay que mirar. Cuando se asume el cargo de juicio por jurado, hay que desechar eso. Más bien hay que tener en mente una mentalidad como del juicio final, porque es así la cosa, hay que ajustarse a la ley de la vida. Yo creo que en esa convocatoria debe tener todos esos requisitos, que nosotros tengamos capacidad, tenemos que tener una conducta intachable, una trayectoria como potenciales militantes sociales que defiendan la causa de la vida. Nada más. Bien, Alejo. Bien, Alejo. Two things. One, what we want from jurors is not that they have the legal knowledge of a police officer or an attorney. We want them to take one case and apply the rules that the judge gives them to apply to that case. Right? The judge will teach them, should teach them, how to do that. Dice dos cosas. Primero, lo que queremos de los jurados no es que tengan un conocimiento específico como lo pueden tener los policías o los abogados, sino que sean personas a las cuales los jueces puedan darle instrucciones, que puedan escuchar esas instrucciones en un caso concreto y que a través de esas instrucciones puedan aplicarlas al caso y llegar a una decisión. That is why the instructions are so important. I went to 3 years after college to become a lawyer, but if I were a juror, I would just be deciding on the law
of one particular kind of case. I wouldn't need all of that knowledge. Por eso las instrucciones son tan importantes y en su caso concreto ella fue 3 años a la escuela de Derecho, pero si ella fuera hipotéticamente seleccionada para ser jurado en un caso, no tendría que aplicar todo ese conocimiento, sino solo lo que le transmite el juez para ese caso en concreto. Pero puede tener antecedentes. Esto está mal. Y claro que no puede ser jurado, pero al azar, ¿qué están haciendo ustedes? Que saquen la lotería Juan Pedro Antonio. No, pero, a ver, solamente una cuestión de procedimiento como es en la ley chaqueña y también otras leyes de las provincias. Empieza con un sorteo desde ya, pero ya sobre ese sorteo se hizo una primera depuración y aquellas personas que han sido condenadas por determinados delitos no integran el posible panel de jurados, no lo pueden integrar por ley. Y así como se hace esa exclusión, a medida que se avance en las próximas semanas, va a estar trabajando el Superior Tribunal junto con el Ministerio de Gobierno, enviando una declaración jurada a cada domicilio de las personas que han salido sorteadas, donde en función de la información que allí completen y consignen, se verá si están en condiciones por ley de participar efectivamente como jurados en algún juicio o no. Pero una declaración jurada no da los antecedentes. Hay que sacar un certificado de entretenimiento. Sí, es que eso ya se hizo previamente. Sobre el sorteo que se hizo en el día de hoy, ya el Superior Tribunal de Justicia junto con el Ministerio de Gobierno se ocuparon y ya previamente a hacer el sorteo depuraron, sacaron del padrón todas aquellas personas que tenían antecedentes penales. Es más, sacaron también todas aquellas personas que estaban inscritas en el registro de deudores alimenticios. Tampoco pueden participar en el panel de jurados. Esa tarea ya en estos meses silenciosamente, quizás no de modo público, pero de modo silencioso, el Superior Tribunal junto con el Gobierno se ocuparon de hacerlo. Doy fe, por lo menos yo que no estoy dentro del Gobierno ni del Superior, que esa tarea se realizó. Les agradecemos mucho por haber venido también a Diamond, a Albana Romano. Y quiero pedir un fuerte aplauso también para Florencia Ini, que ha hecho la traductora del intérprete. Les recuerdo que todo este material va a estar subido en las redes sociales de Librería Contexto a partir de mañana. Y a continuación vamos a hacer una firma de convenio entre el Superior Tribunal de Justicia, el INESIP y Valerie Hans. Es así que invitamos a la doctora Valle a que suba al escenario para poder hacer la firma correspondiente y también a Valerie Hans. El sorteo viene después del convenio y el certificado después. Mientras toman lugar para la firma correspondiente, les comento que se trata de un convenio específico entre el Superior Tribunal, el INESIP y la profesora Valerie Hans, por el cual se estudiará la experiencia chaqueña de juicio por jurados, analizando en profundidad el funcionamiento y la evolución de dicho sistema. Así interesa, entre otras cuestiones, indagar la experiencia de los propios jurados, conocer las valoraciones de los diferentes actores en torno al sistema e investigar acerca del funcionamiento de la deliberación y de sus resultados en los diferentes casos penales que lleguen a ser juzgados bajo el régimen de jurados populares. Dada la trayectoria en el campo de la investigación sobre el sistema de jurados en Estados Unidos y el avance en términos de reforma judicial y en particular en virtud del establecimiento del sistema de juicio por jurados que se está dando en la Argentina, este estudio pretende contribuir a la comprensión sobre la toma de decisiones del jurado en el nuevo sistema y ser fuente de futuras recomendaciones para mejorar los juicios por jurado allí donde sean implementados. En estos momentos se está procediendo a la firma del convenio. Otra de las cláusulas establece que los resultados que se logren a través de los trabajos realizados en virtud de este convenio serán de propiedad común y podrán ser publicados conjunta o separadamente por las partes con indicación de origen y autoría
previo aviso entre las partes. Aquellos que aún no hayan depositado sus papelitos en la urna, por favor levanten la mano y personal de la librería de contexto va a pasar a retirarlo para hacer el sorteo correspondiente. Agradecemos a las autoridades por haber hecho la fila y por haber realizado esta actividad. Ahora sí, sube al escenario Rubén Duc, titular de la librería editorial Contexto. ¿Invitamos a alguien del público? ¿Quién usted quiere? Yo paso, yo. Bueno, queremos anunciar que todos los libros de los disertantes que estuvieron dando su charla esta tarde están en el stand de Contexto, así que tanto el de Andrés Arfuch, que se presentó recientemente, como así también los demás, así que quienes quieran y no ganen el sorteo pueden comprarlo a la salida. Vamos a hacer el sorteo de 3 ejemplares del libro Juicio por Jurado de la provincia del Chaco, que es el comentario de la ley de nuestra provincia, de Víctor del Río y Fernando Carvajal. Sin mirar con la honestidad que declaró hoy en la charla, tiene que estar presente la persona que gane, si no volvemos a sortear. Rojo Viñazú, María Belén, ¿está presente? Vamos a sortear otro. Tiene que estar presente. Si está presente, puede venir entre tanto.